Buenas noches. La Sociedad Venezolana de Cardiología les da la más cordial bienvenida a este curso maravilloso de cardiología intervencionista y estructural ofrecido por la Sociedad Igor Palacios y todos sus integrantes. Ya hemos tenido una serie de clases desde el mes de marzo de este año y ya estamos llegando a las últimas clases del curso. Nos han acompañado extraordinarios expositores de amplia experiencia en materia de cardiología intervencionista estructural. Y aprovecho nuevamente de darle las gracias al doctor Igor Palacio, presidente honorario de la sociedad que lleva su nombre, al doctor Gabriel Damper, al doctor Castellanos y a todo ese grupo de cardiólogos intervencionistas venezolanos y extranjeros que forman parte de esta estupenda sociedad, que con su generosidad han contribuido al proceso de educación médica continua para los cardiólogos en Venezuela y que definitivamente ha sido de gran utilidad este curso. La noche de hoy, para terminar el curso, nos va a quedar una clase que va a ser en el mes de diciembre, segunda semana de diciembre, pero esta noche tenemos al doctor Carlos Calderas, un cardiólogo intervencionista conocido ampliamente por todos, que nos va a dar una conferencia sobre el manejo actual de las oclusiones totales crónicas coronarias. Me acompaña también esta noche el doctor José Miguel Torres Viera y el doctor Bartolomé Finisola Flores, quienes son coordinadores y que le han dado un brillo a este curso durante todo el tiempo que lleva dándose con sus intervenciones, con sus aportes, y se han encargado de tener un contacto directo con todos los expositores que nos han acompañado y que bueno que van a dirigir la discusión al final de la presentación del doctor Caldera. Así que sin más preámbulos, Carlos, te dejo los micrófonos para el inicio de la conferencia. Hola, hola. Buenas noches. Un placer y un honor pues estar aquí compartiendo con ustedes esta noche parte de este curso maravilloso que han organizado la Sociedad de Igor Palacios y la Sociedad Venezolana de Cardiología, teniendo como intención llevar, difundir pues todo este conocimiento a los cardiólogos clínicos, a los médicos internistas, al personal que labora en el área cardiológica y, por supuesto, también a los cardiólogos intervencionistas de toda esta nueva información sobre procedimientos de cardiología intervencionista y enfermedad estructural. Me han pedido que conversemos esta noche sobre el manejo actual pues, de las oclusiones totales crónicas coronarias, que es un tema pues, de profundo interés para la comunidad que vemos pacientes con enfermedad arterial coronaria. Entonces, pues mis conflictos de interés para esta presentación no tengo. Y si hablamos de la magnitud del problema, pues tenemos que recordar que las oclusiones totales crónicas forman aproximadamente un 15 a 20% de las lesiones coronarias significativas de cualquier paciente que se haga un cateterismo cardíaco donde encontramos obstrucciones significativas. Entonces, el manejo de las oclusiones totales crónicas es retador desde el punto de vista tanto clínico como técnicamente para quienes hacen intervencionismo. Y es retador porque es una población de pacientes diferente. En general, la clínica de la oclusión total crónica, como es algo que muchas veces es solapado y es una población de mayor edad, pues suele ser más insidiosa. Muchas veces los pacientes no se quejan de angina, sino de disnea de esfuerzo. Muchas veces piensan que lo que tienen se lo atribuyen a la edad y no a saber que efectivamente tienen una limitación por un problema cardíaco. Y muchas veces nos retrasamos mucho en diagnosticarlo, ¿no? Y luego, para nosotros, los que hacemos intervencionismo, el tratar de resolver una oclusión total crónica puede ser un reto mucho más complejo que destapar una estenosis coronaria o un infarto agudo, que es una oclusión abrupta y que lo que tiene es un trombo. Entonces, vamos a discutir un poco estos temas hoy y vamos a ver qué cosas nuevas han ocurrido en los últimos años que hacen este tema un poco más atractivo para discutirlo, ¿no?
Y básicamente tiene que ver con que las opciones terapéuticas para estos pacientes se han expandido entre los últimos 5 a 10 años por diferentes motivos. Uno tiene que ver con que hoy día tenemos imágenes cardíacas mucho más sofisticadas que nos permiten determinar realmente cuándo hay viabilidad miocárdica, cuándo hay isquemia miocárdica y además ver cuál es el territorio afectado y si ese territorio afectado está relacionado o no con la arteria que tiene la oclusión. Por otro lado, hay un arsenal de herramientas realmente increíble, un portafolio de equipamiento que podemos disponer en los laboratorios de hemodinamia para atender estos procedimientos con los que no contábamos antes y que acortan muchísimo los tiempos y la posibilidad de éxito es mucho mayor. Por otro lado, también los avances en cirugía, porque esto no solo se resuelve con angioplastia, también la cirugía es una de las herramientas que hay que considerar, también le ha traído beneficios a los pacientes con esta patología, y el desarrollo de drogas antiisquémicas efectivas también ha sido pues sumamente relevante y lo hemos manifestado los estudios Courage y el estudio isquemia, que como todos sabemos ha cambiado hoy día el manejo del paciente con enfermedad coronaria estable, ¿verdad? Con enfermedad coronaria crónica. Ahora, todos estos nuevos desarrollos tecnológicos, tanto de las herramientas para hacer intervencionismo como los estudios de imágenes, tomografías computadas, pues nos permiten llegar a tener un éxito que oscila entre un 85 y un 90% en manos experimentadas y con un porcentaje de complicaciones que digamos que es aceptable, entre 1 y un 3%. ¿Por qué digo aceptable? Porque hacer una angioplastia coronaria en una estenosis, pues el porcentaje de éxito es de más del 99% y el porcentaje de complicaciones, por supuesto, que es más bajo. Ahora, ¿qué define una oclusión total crónica? No es solo que un vaso esté obstruido, sino que ese vaso epicárdico coronario tenga una obstrucción que tenga 3 o más meses de duración probables o definitivos y que el flujo anterógrado sea cero. No que pase una gota, que sí la vi, que había algo ahí que lo obstruía unas veces sí, unas no. Entonces, la presencia de trombos, pues no es una oclusión abrupta. Si uno cuando hace una angiografía ve que hay una tinción de ese trombo y retiene contraste, lo más seguro es que esto no sea una oclusión crónica, sino que sea una obstrucción subaguda o que tiene un componente de trombos que ya no entra en esta clasificación. Y lo otro es que debe tener una presencia de una red colateral relativamente madura. Al menos debe ser evidente, aunque los vasos no se llenen como quisiéramos, pero tiene que haber ya un desarrollo de red colateral. Con respecto a la histopatología, pues una de las cosas que anima a hacer intervencionismo es que cuando se hace la evaluación histopatológica hay una preservación de esta estructura multicapa arterial. Y una cosa relativamente nueva es que antiguamente se pensaba o se dividían las oclusiones totales crónicas en las que tenían microcanales, que se suponía que podían facilitar el cruce, y se hablaba de canales que tenían menos de 200 micras, y las que no tenían microcanales. Entonces las abordábamos con guías hidrofílicas y las otras con guías de alto gramaje. Pues los estudios más recientes dicen que esos microcanales prácticamente son inexistentes y que muchas veces cuando vemos algo que parece un microcanal, suele ser un trombo recanalizado. Y lo que sí se ha detallado un poco más es el remodelado negativo que suelen tener estos vasos, casi siempre asociado al proceso que condujo a la oclusión. Ahora, ¿cómo llegan estos pacientes? ¿Cómo es que se descubren? Pues se pueden descubrir en el curso de un infarto. El paciente llegó con un infarto porque se le tapó la descendente anterior, se lleva hemodinamia, se ve si hay un trombo agudo en la edad proximal, pero se determina que tiene una oclusión de otra coronaria no relacionada con el área infarto, pero que si se está llenando por colaterales de esa arteria que abruptamente se tapó, pues va a tener ese paciente severo compromiso hemodinámico porque van a haber al menos 2 territorios afectados. También lo vemos en evaluando un paciente que habitualmente viene a verse lo estamos estudiando por un dolor torácico y por un ángulo estable crónico, o lo podemos ver en la valoración de pacientes asintomáticos porque se está haciendo cateterismo, porque se va a operar de una válvula o por consultas pues, que pueden llegar a ser preventivas. Cuando encontramos en el curso de un síndrome coronario agudo una oclusión
total crónica, esto puede terminar siendo de mal pronóstico para el paciente, por lo que les mencionaba antes. Otro dato curioso es que cuando se hacen angiografías a pacientes que son sobrevivientes de una reanimación, se ve que un tercio de estos tienen oclusiones totales crónicas, cosa que parece bastante llamativo porque los pacientes incluso sin tener síntomas coronarios, pues tenemos este hallazgo. Otra cosa importante es que en el curso de síndrome coronario agudo, si un paciente viene en shock cardiogénico, lo que hay que destapar es el vaso culpable y no pensar que se va a revascularizar una oclusión total crónica. Y pues si el paciente está estable, pensar en un procedimiento estadiado si lo estás planteando como una revascularización completa en un paciente que lo resolviste es un problema agudo de un infarto. Ahora, ¿qué características tienen estos pacientes? Pues un poco lo que les mencionaba antes. Los pacientes con oclusiones totales crónicas suelen ser mayores, frecuentemente diabéticos, suelen tener fracciones de eyecciones más bajas que los pacientes que tienen obstrucciones no oclusivas. Y es muy importante cuando el médico sabe que está viendo un paciente con una oclusión total crónica, que evalúe todas las cosas que están alrededor de este paciente, que vea cuál es su fragilidad, las otras condiciones comórbidas que pueda tener el paciente, si tiene enfermedad valvular concomitante, aneurismas que necesiten tratamiento, enfermedad valvular, o si tiene limitaciones no cardíacas a su capacidad funcional. Porque a veces pensamos que el tema por el que se cansa es el corazón y no es el corazón. Y finalmente, pues evaluar si no tiene trastornos oncológicos que puedan generar una limitación en su expectativa de vida. Otra cosa interesante es que hoy día muchos de estos pacientes, antes ¿cómo veíamos un paciente? Pues un internista veía un señor que le decía que tenía dolor en el pecho, le mandaba una prueba de esfuerzo, le daba positiva y le pedía a un hemodinamista o a un cardiólogo que lo viera y terminaba en un cateterismo. Entonces, quien tenía información de primera mano sobre la anatomía coronaria era un hemodinamista. Eso ya no ocurre, porque hoy en día por los guidelines, muchos de los pacientes tienen dolor en el pecho y antes de hacer una prueba de esfuerzo va a una angiotomografía coronaria. Entonces un internista tiene en sus manos un informe que dice que tiene la coronaria de hecho ocluida a un señor que le llegó y le dijo que se cansaba sin haber esto pasado por un cirujano cardiovascular o un cardiólogo intervencionista que son quienes le van a probablemente hacer el plan de trabajo al paciente. Entonces, esto obliga a que cardiólogos clínicos e internistas también tengan un poco de idea de cuál sería el manejo adecuado que tienen que tener pacientes basados en su anatomía coronaria y no solo en si tiene isquemia o no en una prueba de esfuerzo, ¿no? Luego, pues en el plan que se le hacen a estos pacientes de trabajo hay que incluir una historia clínica y recordar que en estos pacientes frecuentemente el síntoma fundamental no es angina, sino disnea. Pues pasado su examen físico, recordado que en el electro, muchas veces un paciente que tiene un electro normal y ahora viene con una pequeña R y una S profunda y que pensamos que es que tiene un hemibloqueo de la subdivisión anterior, bueno, este paciente lo que hizo fue una oclusión de su coronaria derecha que pasó desapercibida y lo que están viendo es una onda Q, consecuencia de algo que no tuvo clínica. ¿Ok? Y luego están todo lo que son los estudios como prueba de esfuerzo. Hoy día, importantísimo en estos pacientes, más que una prueba de esfuerzo solo electrocardiográfica, que tengamos imágenes cardíacas de esfuerzo, por tratar de filiar el territorio de la arteria que está ocluida con esas zonas donde demostremos que hay isquemia o que hay viabilidad. El objetivo fundamental de hacer una revascularización de una CTO es el alivio de los síntomas. No pensar que estamos haciendo esto para que no le dé un infarto al señor ni va a vivir 100 años más, porque eso no está demostrado. Está estudiado y vamos a conversar un poco de eso, pero nuestro objetivo fundamental es aliviarle los síntomas de una manera más efectiva que lo puede hacer la terapia médica óptima, cosa que sí está demostrado con esta terapia. Ahora, como les dije antes, hay que demostrar con los estudios de estrés que hay viabilidad en el territorio que corresponda a que irrigue esa arteria tapada. Otra cosa muy importante es esto que les menciono aquí al final, que es que nosotros muchas veces vemos una angiografía, viene el médico tratante, hay una oclusión total crónica y empieza todo el mundo a decir, no, 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 pero es que ese territorio no tiene ningún problema, mira la colateral que lleva, eso está irrigado, a este paciente no le va a pasar nada.
Todo paciente que tiene una oclusión total crónica, si usted mide el FFR del otro lado de la oclusión, el porcentaje es 0,4 o 0,5. Recuerden que el punto de corte para que uno decide que una arteria genera una lesión, genera isquemia, es 0,8 para el FFR. Entonces, todos esos territorios están isquémicos independientemente que vieron una colateral epicárdica de 3 milímetros que le está mandando sangre. Ese territorio está isquémico. Ahora bien, esta es una tabla que muestra los diferentes métodos con los cuales nosotros podemos detectar con imágenes isquemia miocárdica o viabilidad con sus diferentes limitaciones. Por supuesto, a la cabeza de todos, a lo mejor está la resonancia magnética, pero todas estas cosas las tenemos que adaptar a nuestras posibilidades de tratamiento, los métodos que tenemos, el costo, la disponibilidad y probablemente la herramienta que más utilizamos en la mayoría de nuestros centros son los test donde el eco está incluido. Eh, como ustedes verán, pues cada uno tiene ventajas y desventajas, pero pienso que lo que más es aplicable a nuestra región, por todas las dificultades que tenemos para acceso a la tecnología, sigue siendo las imágenes ecográficas en comparación con la utilización que tenemos de los otros métodos. Ahora, una vez que tenemos un paciente donde tenemos una imagen que sabemos que tiene una oclusión crónica, evaluamos nuestras variables clínicas, este paciente sintomático o no, este paciente, aparte de estar sintomático, valoro sus otras condiciones comórbidas, y luego tengo que hacer una serie de evaluaciones técnicas relacionadas con la tomografía, con la angiografía, y ver qué factibilidad hay de tratar esto, cuán factible es que esta arteria sea tratada. Y que en base a estas consideraciones yo tengo que decidir si este paciente va a una terapia médica óptima versus revascularización. Si yo decido, el grupo decide de trabajo que este paciente va a revascularización, entonces viene otro flujograma de trabajo donde tenemos que decidir si lo mejor es que este paciente vaya a cirugía de bypass o a una intervención percutánea. Básicamente este es el flujograma que debemos seguir en términos de saber, entender claramente que esto es para pacientes sintomáticos. Cuando tenemos en ese paciente sintomático no hay trastornos de motilidad regional o hay una hipoquinesia relacionada con el territorio de la oclusión, pues ese paciente probablemente se le deba recomendar revascularización. En el paciente igual asintomático donde hay una aquinesia o disquinesia también en el territorio de la arteria ocluida, demostrar con métodos de imágenes que esta zona hay viabilidad o hay isquemia, y también, si es así, llevarlo a revascularización. Si no se demuestra isquemia, terapia médica óptima. Y por otro lado están los pacientes asintomáticos, donde si la fracción de eyección es normal, vamos a recomendar terapia médica. Si la fracción de eyección no es normal, entonces deberíamos ir a tratar de demostrar si hay isquemia significativa y viabilidad. Y en algunos pacientes de estos seleccionados, dependiendo del territorio, la extensión, probablemente se pueda recomendar cualquiera de las dos cosas, sobre todo en enfermedad multivaso, probablemente ir a revascularización. Si es una enfermedad de un solo vaso y el paciente está sintomático, probablemente puede ir a tratamiento médico. La manera o el estudio, digamos, crucial para uno evaluar la oclusión total crónica es, y el estándar de oro es la angiografía coronaria. Pero la angiografía coronaria tiene que tener una forma específica de hacerla, que es lo que más nos ayuda a definir si podemos tratar al paciente, que es la inyección simultánea de las dos coronarias. Sobre todo, o específicamente, cuando la colateral que llena la coronaria que está ocluida es de la otra coronaria, y que casi siempre es así. Y eso es lo que nos permite definir la longitud de la lesión, que es un factor determinante para el éxito de la intervención. Ahora bien, hoy día también la angiotomografía es de ayuda, sobre todo para definir en estas oclusiones largas si hay un trayecto tortuoso y la calidad de la arteria, si es una lesión principalmente trombótica o si hay mucha calcificación. Con estas dos métodos de imágenes, coronariografía y con angio-CT, se han creado unos scores que permiten determinar la factibilidad o el éxito en el cruce de la lesión. Y aunque les parezca mentira, las predicciones que se hacen utilizando la tomografía parecen ser superiores a las predicciones que podemos hacer en base a la angiografía, ¿no?
Luego está el tema del hard team, que se puso de moda con el TAVI, pero que realmente, pues, mi recuerdo es cuando yo estaba en el Paracarreño, es que igual todos los viernes había una reunión médico-quirúrgica y se discutían los casos que era un hard team. Pero para este tema de los pacientes con oclusiones totales crónicas, pareciera especialmente importante cuando hay condiciones comórbidas importantes en el paciente, en los pacientes con enfermedad multivaso, en los pacientes que ya tienen una cirugía de revascularización y vienen otra vez con angina y encuentran una oclusión total crónica. Y básicamente en ese hard team, ¿qué cosa hay que tener en cuenta? Pues básicamente dos premisas: que la intervención coronaria es un procedimiento de bajo riesgo. Entonces eso está de un lado de las cosas de mi balanza. Y en el otro lado de la balanza, ¿qué está? Bueno, que un conducto arterial a la descendente anterior es la mejor manera de revascularizar una arteria. Entonces, teniendo estas dos cosas, esto es la mejor cosa que yo tengo para revascularizar y esto es lo menos ofensivo que tengo o lo de menos riesgo, pues dependiendo en el contexto del paciente, tengo que decidir qué cosa es mejor. Entonces, eso es fundamental, son las dos premisas fundamentales que rigen o digamos toda la toma de decisiones que tiene que tomar un jardín. Finalmente, hoy día hay que considerar definitivamente la preferencia del paciente, donde no hay que minimizar a una angioplastia como algo de bajo riesgo de una CTO, porque una angioplastia de una CTO tiene bastantes más complicaciones que una angioplastia de un vaso normal. Entonces, al que se le vaya a ofrecer esta terapéutica, hay que explicarle que no es una angioplastia de una estenosis, es una angioplastia de una oclusión total crónica, que suele ser un procedimiento bastante más complejo y más riesgoso que una angioplastia convencional, ¿no? Con respecto a los resultados clínicos, creo que hay que dividir esto como en tres partes. Con respecto a los síntomas, pues hay un consenso de expertos de que esto mejora los síntomas, tanto en registros como en randomized clinical trials. El grueso de la información es en favor de que hay mejoría de los síntomas cuando lo comparamos con terapia médica y es el fundamental de mejorar los síntomas. Luego, el otro punto es MACE. Esto nos reduce los eventos cardíacos adversos mayores. Pues también ha sido bastante estudiado, pero hay resultados conflictivos. Los registros más extensos son los registros coreanos y canadienses, que llevan más de 10 años y tienen definitivamente un MACE en favor de la intervención percutánea, con una reducción de mortalidad en el estudio coreano de un 13 a un 20.8% y en el estudio canadiense de un 22 a un 36%. Y estos estudios, como les digo, tienen duración de más de 10 años de seguimiento. Pero en los randomized clinical trials, los resultados no fueron así. Hay unos estudios en favor y otros neutrales. Entonces, a la hora de hablarle a un paciente de los resultados de esta intervención, MACE no puede ser un tema donde nos vamos a apoyar para que el paciente se decida a ir a esta terapia o no. Este estudio, hay mucha gente que no le gusta mostrarlo, pero a mí me llama mucho la atención porque aquí se compara quiénes fueron a una CTO y no se pudo abrir la oclusión, y en los que se le hizo una CTO y se fue exitoso el procedimiento, y miren que hay una diferencia muy interesante en la mortalidad. Pero no es el estudio que se utiliza para decir que el MES cambia. Y luego, el tercer aspecto a evaluar en este grupo de pacientes es estos pacientes que tienen oclusión total crónica y disfunción ventricular izquierda. Logramos que mejore su fracción de eyección si le destapamos una oclusión total crónica. Pues aquí el único hay montones de publicaciones que dicen que sí, pero cuando se hizo el randomized clinical trial, nuevamente el resultado fue neutro. Cuando uno revisa el estudio en detalle, tiene un problema, y es que la fracción de eyección en promedio, en los dos grupos, en uno fue 59 y en el otro 54. Entonces, bueno, ¿cuánto le puedo yo mejorar la fracción de eyección a un paciente que tiene 59 fracción de eyección? Entonces, realmente, estos pacientes, la disminución de su fracción de eyección era muy baja, como para que uno pueda decir que este estudio demuestra que no mejora la fracción de eyección de los pacientes, y probablemente haya que someter a un estudio a pacientes con fracción de eyección más comprometida para saber si hay una mejoría o no real de la fracción de eyección después de revascularizar oclusiones totales crónicas. Y este es el flujograma
que tenemos que seguir en función de que ya decidimos que el paciente sí necesita revascularización. Entonces, cuando tenemos una oclusión total crónica aislada, tenemos que separar en base a la anatomía. ¿Esto es la descendente anterior o esto no es la descendente anterior? Si es la descendente anterior, pues entra en discusión de Heart Team, porque probablemente este paciente, si sus condiciones son adecuadas, deba ir a una revascularización quirúrgica. Si no es la descendente anterior, este paciente va directo a una intervención percutánea, si su anatomía lo permite. Ahora, descendente anterior, enfermedad multivaso y paciente que fue a cirugía y que regresa con una CTO, tiene que ir a una discusión de Heart Team donde hay que ver, hacerle los scores de factibilidad, de éxito, de revascularización percutánea, evaluar cómo son los riesgos de este paciente llevarlo a cirugía, si todavía tiene conductos que se pueden utilizar arteriales, si no tiene una aorta en porcelana, riesgo de sangramiento, hacerle los scores de riesgo Ahora para sí, ir a ya puedo. cirugía y la conversación con la familia y el paciente con respecto a sus preferencias. Y en base a eso, decidir nuevamente si un procedimiento de revascularización híbrida o simplemente una intervención percutánea o a cirugía de bypass. Hay algunos tips que son importantes para el manejo de estos pacientes y que parecen tontos, pero que son muy importantes. Hay que intentar que el día que se haga el cateterismo y que el paciente tiene una oclusión total crónica, no tratar de hacerlo el mismo día. O sea, si ese día tienes 3 cateterismos y una es una oclusión total crónica que dice, no, vamos a abrirla aquí rapidito y seguimos, esto no es rapidito. Esto es lento, son horas y dedicación y planificación. Entonces, los únicos pacientes ad hoc que uno dice hay que abrirlos ya, que vienen con una oclusión total crónica, ¿cuáles son? Bueno, el paciente tenía una safena a la coronaria derecha que se tapó, de un infarto agudo, no lo puedo abrir, entonces, bueno, me voy a meter en la nativa porque es más fácil abrir la nativa, aunque tenga una oclusión total crónica, que ponerme a abrirle el bypass. Entonces, ese sería el único caso que yo lo metería de inmediato, o un paciente que tenga unos accesos vasculares recomplejos que lograste entrar en la arteria ahí sufriendo y bueno, o lo hacemos ahora o nunca, pues. Entonces, pero de resto es preferible hacerlo planificado, documentar bien que ese territorio que vas a intentar abrir, ese músculo está vivo, tener angiotomografía y ver si puedes planificar tu intervención bien, ¿no? Entonces, hay que considerar hacer los test de inducción de isquemia de la manera adecuada, ver si este paciente no tiene que ser discutido en el Heart Team y si se planifica una intervención percutánea, hay que tener tiempo, verificar si este paciente no tiene lesiones severamente calcificadas y que yo cuente con dispositivos de modificación de placa en sala. Tengo el rotoblator disponible, tengo litotripsia disponible. O sea, este laboratorio está equipado para atender complicaciones de una oclusión total crónica. Tengo un dispositivo para hacer pericardiocentesis. O sea, hay que hacerlo planificado. Cuando queremos valorar la factibilidad de abrir una oclusión, básicamente miramos estos 4 aspectos. ¿Cómo es la cápsula fibrosa proximal? Sabiendo que es muy dura, suele estar calcificada y es mucho más dura que la cápsula fibrosa distal. Y es cuando esta cápsula fibrosa proximal además termina en una rama lateral, conseguir el stump donde uno va a avanzar la guía para seguir adelante suele ser muy complicado. Entonces, cuando tenemos cápsulas fibrosas proximales terminando en una rama lateral y no vemos hacia dónde va el vaso nativo, hay que tener métodos auxiliares para poder identificarlo y esto es muy difícil. En segundo lugar, la longitud de la oclusión, su trayecto y composición son importantes. Muchas veces lo que hay es un componente netamente trombótico y es relativamente fácil cruzar, pero otras veces hay un componente fibrótico y calcífico difícil. Entonces, eso se ve muy bien en la tomografía. Luego también tenemos que ver el vaso distal a la oclusión, su calidad, qué diámetro tiene, si hay enfermedad difusa. Que no vemos que el vaso se llena justo en una bifurcación, que es lo más difícil. Reentrar en una bifurcación cuando llegues y lo que hay es justo una bifurcación es bastante más complicado. Y luego tenemos que mirar muy bien la circulación colateral, no solo para ver el vaso, sino como una oportunidad de visitar
de manera retrógrada la oclusión y hacer estos procedimientos de manera retrógrada, que es una de las técnicas descritas para hacer las oclusiones totales crónicas. Entonces, estos son los scores, o uno de los scores del score japonés para ver qué chance tengo yo de tener éxito. Entonces, fíjense que ellos le atribuyen a una CTO fallida previa un punto, que la cápsula fibrosa proximal sea ambigua, que es lo que les decía, un punto, calcificación importante, un punto, tortuosidad, un punto, y cuando la longitud de la oclusión es más de 20 milímetros, un punto. No solo tienen esta escala y le atribuyen a esto pues una escala de fácil, intermedia, difícil o muy difícil, sino que con esto pueden predecir el tiempo que te puedes tardar en cruzar la lesión. Entonces fíjense que cuando tenemos más de 3 puntos, la probabilidad de que tú cruces la oclusión antes de 30 minutos no es más de un 10%. Cuando apenas, y cuando tienes 0, pues en el 87% de las veces lo puedes cruzar pronto. Pero fíjense cómo si uno utiliza estas estrategias puede entender un poco por qué esa anatomía de la oclusión es tan importante valorar. Algunas claves para el éxito son que siempre tengamos control de dónde está la guía. Si no sabemos dónde está la guía, estamos en problemas. Acuérdense que estamos navegando en un sitio donde no hay manera de ver el vaso, porque tengo contraste aquí, y en el medio no veo nada. Entonces, eso lo logramos básicamente haciendo los procedimientos con inyecciones duales. Tenemos que poder inyectar en las dos coronarias, no en todos los casos, pero en un gran número de casos, siempre es recomendable tener pues esta inyección dual durante la intervención. Y lo otro es que antes de pasar al siguiente paso, si tú crees que ya lo lograste, que estás del otro lado y te parece que tu guía se proyecta encima de donde ves la coronaria, que hagas una proyección ortogonal para ver si eso es cierto, recordando que nosotros en la fluoro vemos imágenes bidimensionales de una estructura tridimensional y que podemos estar afuera del vaso. Y pues pensamos, ya voy a avanzar el balón, y si avanzas un balón a un espacio donde no debe avanzar un balón, esto se puede transformar en tragedia. Entonces, hay que estar seguro de dónde está la guía, inyección dual y proyecciones ortogonales. Lo segundo es que hay que utilizar catéteres guías de mucho soporte. Esto no suele hacerse por una radial con un catéter 5 o 6, que es lo que queremos hacer. No, esto hay que hacerlo con catéteres guías 7, 8, porque tenemos que tener más soporte y más espacio para trabajar con más herramientas en caso de que los casos así lo ameriten. Lo tercero es la utilización de microcatéteres. Un microcatéter te permite navegar con una guía que es una lanza en un segmento proximal a la lesión, protegido, sin que vayas a disecar el segmento proximal a la arteria, porque estás metiendo realmente una guía de angioplastia que tiene una punta muy agresiva. De manera que cuando metes esa guía, ya visitas directamente el sitio donde está la oclusión. Y una vez que cruzaste la oclusión, avanzaste tu microcatéter, sacaste otra vez esa guía que es peligrosa y avanzas una guía más amigable o con menos riesgo para causarle problemas al paciente. Entonces, hay que conocer que hay guías dedicadas, performadas, con curvas incluso específicas para hacer oclusiones totales. Y uno tiene que familiarizarse con estas familias de guías que no son las guías que utilizamos en las angioplastias normales. Luego tenemos que tener familiaridad con técnicas de recanalización anterógradas y retrógradas. Tenemos que estar cómodos trabajando en el espacio subintimal. Hay médicos que ven que una guía entró en el espacio subintimal y entran en pánico y sacan la guía y que te dicen, ya, esto se acabó, no hay que seguir. Pues aquí no, aquí tenemos que estar en el espacio subintimal a veces horas hasta que logramos recanalizar otra vez y volver a reentrar a la luz verdadera. Y esto tenemos que saberlo manejar sin angustia, ¿ok? Hay que conocer sistemas dedicados para el avance subintimal y técnicas de reentrada, como el knuckle wire, y técnicas que facilitan las reentradas, como el chart y el chart reverso. Tenemos que además tener la posibilidad de utilizar sistemas de modificación de placa, y tenemos que contar con eso. Rotablación, láser, los que cuentan con láser, y hoy día la litotripsia intravascular. Con respecto a los stents, normalmente son coberturas muy extensas, porque aunque la oclusión tenga 20 milímetros, pues normalmente si tuvimos que reentrar, nos comimos 1 o 2 centímetros más de arteria, y normalmente estas arterias tienen enfermedad difusa, proximal y distal a la lesión, que nos van a obligar a tener larga cobertura de stents, y tenemos que utilizar 2 o 3 stents largos. Y
la imagen intravascular como el IVUS nos ayuda a tener resultados óptimos con estos stents, pero también hay técnicas donde el IVUS puede ser utilizado para localizar el stump donde vamos a entrar en la cápsula fibrosa proximal cuando tenemos cápsulas fibróticas proximales ambiguas. Esto que les muestro aquí, que parece una tontería, pues es cómo funciona un knuckle wire, que es una guía doblada. Una guía doblada y que, aunque parezca mentira, esa guía doblada nos ayuda a cruzar una lesión con muchísimo calcio, con más seguridad que lo puede hacer una guía de 12 gramos en la punta, que con mucha facilidad puede penetrar la capa media y la adventicia y perforar la arteria, mientras que el knuckle wire encuentra resistencia y se mantiene siempre en el espacio subintimal y puede ser más sencillo para hacer un cruce. Por otro lado, estos sistemas de reentrada a veces los mencionamos y la gente nos ve a nosotros ahí, no, y que estoy en la falsa luz, en el lugar verdadero, y dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está? ¿Y cómo es que reentran? Bueno, un sistema de reentrada, que hay sistemas específicos para las coronarias, el más conocido y que se ha divulgado es el Stingray de Boston Scientific. Es un pequeño balón que se infla, un balón que tiene esa forma aplanada y lo inflas en el espacio subintimal y tiene un puerto como una aguja donde puedes sacar una guía y volver a regresar a la luz del vaso. Esto se lo voy a mostrar ahora en un ejemplo de un caso periférico que probablemente se entiende más. Este es un caso periférico que hicimos hace poco. Es una oclusión muy larga que va desde el origen de la femoral superficial, un paciente que se ve revascularizado 2 veces, los 2 bypasses se taparon en isquemia crítica. Fíjense apenas ahí como se ve en el medio, ese stump en forma de triángulo muy calcificado. Ahí pusimos una guía recta 0,35, lo ven a la derecha, cómo rompemos la cápsula fibrosa proximal. Avanzamos un poco el catéter e hicimos algo que no se hace jamás en coronarias, pero en periférico sí, que es que sacamos la guía e inyectamos por el catéter en la oclusión. Entonces, fíjense esa oclusión, cómo se pinta el trombo, y estamos claros de que en este momento tenemos la guía metida dentro del trombo. Esto en coronaria, si lo hacemos, podemos tener un hematoma intramural importante que nos puede limitar después y extenderse y afectar el vaso sano. Y luego ven al lado un knuckle wire en un vaso periférico. Esto es exactamente la guía del knuckle, pero llevado a un vaso periférico, entonces lo ven muy magnificado con una guía 0,35, pero uno puede bajar por esa oclusión y fíjense que en 2 minutos tú bajas esa guía y ya la tenemos abajo en el canal de Hunter. Y fíjense que estamos inyectando, y ven el contraste en la tercera fotografía, todo el tiempo en la falsa luz. Fíjense que no pasa nada para abajo, estamos totalmente subintimales. Intentamos hacer un cruce con una guía 0,14 de 20 gramos en la punta, no pudimos reentrar, entonces usamos un sistema de reentrada que es lo que ven a la derecha. Ese sistema tiene como una pequeña T en la punta que te permite saber su orientación, igual haces 2 proyecciones ortogonales y sacas una aguja que te permite, si la empujas, atravesar la lamela que separa la falsa luz de la luz verdadera y ya tienes tu aguja en la luz verdadera y avanzas la guía con una facilidad increíble. Una vez que tienes tu guía en la luz verdadera, pues reconectas, pones los stents y fíjense cómo ese paciente lo pudimos resolver. Ven esa curva en la segunda foto que era donde llegaba el primer bypass que le pusieron, todavía se llena un poquito la vena, hubo una salida excelente. Entonces, esto es un sistema de reentrada aplicado a periférico y es exactamente el mismo fundamento de lo que hacemos en las coronarias. Ahora vamos a ver unos casos clínicos recogidos aquí. A última hora nos pusimos a ver unos casos y ahora les he hecho un cuento. Este es un paciente de 57 años, 25% de fracción de eyección, disnea de esfuerzo, clase funcional 3, Angor, clase funcional 2, enfermedad severa de tronco principal en 3 vasos. Había habido una revascularización previa del tronco principal hacia la circunfleja, le revascularizó a la coronaria derecha y quedó con una oclusión total crónica de la DEA proximal, tiene una insuficiencia mitral moderada severa, rechazado para cirugía por su fracción de eyección. Y luego les pongo, para que vean la diferencia entre esto y una angioplastia convencional, el churro ese de lista de cosas que se hay que usar en un caso de esto. Eso es un montón de herramientas y materiales, pero les puse en vino tinto los que son game changer. O sea, ¿por qué este caso se pudo hacer? Se pudo hacer porque teníamos un microcatéter Torpike especial para esto y que teníamos una guía de confianza
que la punta ni siquiera es 0,14, sino que es 0,09 y tiene 12 gramos en la punta. Entonces eso es como, ustedes se pinchan el dedo, se puede sacar una gota de sangre con esa guía. Entonces, realmente son muy rígidos, ¿no? Tienen una gran capacidad de penetración. Y bueno, miren el paciente, esa es la inyección en la coronaria derecha, ahí ven cómo se llena una descendente anterior delgada, se llena tanto por el asa que genera la arteria del cono y también por una colateral distal. Ahí ven la inyección dual, pero fíjense que tampoco es que vemos un gran llena, perdón, ahí ven la inyección donde tenemos la guía del lado derecho, justo en el stump. Y esto es lo que se llama un stump ambiguo, porque la guía, que en este caso es hidrofílica, se va hacia una septal. Entonces, lograr que esa guía vaya hacia donde nosotros queremos es bastante difícil. Aquí ven un primer intento donde logramos salirnos de la septal, pero fíjense que no estamos en la luz del vaso. Cuando vemos el llenado retrógrado de la descendente anterior, pasa por debajo de la punta de la guía. Estamos en el espacio subintimal. Entonces, tenemos que retroceder y negociar con la guía. Y fíjense que en la inyección de la derecha ya logramos que esta guía esté dentro de la luz del vaso. Se hace la proyección ortogonal, se ve que no es una falsa imagen. Y si es así, fíjense lo que hicimos luego. Avanzamos el microcatéter que teníamos hasta una posición donde podemos retirar la guía e inyectar distalmente y recontraverificar que estamos en la luz del vaso. Finalmente, teniendo esa guía, ese microcatéter allí, puedes pasarte a una guía de mucho menos gramaje, más delicada para manejar el paciente, y este paciente tuvimos que tratarlo pues desde el tronco hasta donde llegaba toda su lesión, y este fue el resultado final. Dejamos una lesión en el medio de los dos sitios más gorditos del vaso. Lo que hicimos fue que le hicimos IFR y nos dio que no era la lesión significativa y no quisimos dejarlo con un full metal jacket, lo dejamos así y el resultado fue muy bueno. Ahora vean este otro paciente, 86 años, cardiopatía isquémica crónica. Este es un señor que veo yo desde el año 2002, en la primera vez angioplastia se le hice en el 2004. En el 2010 le hicieron una oclusión total crónica de la circunfleja. En el 2019 le pusieron unos stents en Panamá. Tiene una fracción de eyección conservada, pero el paciente tenía una taquicardia ventricular sostenida monomórfica, ingresó con síncope y tenía cuando le revisamos sus coronarias, una oclusión crónica de la derecha. Otra vez, el montón de materiales, 5, no sé, 6 balones, 3 stents, o sea, pero clave para abrirlo, un guideliner, una extensión de catéter guía, luego el balón de litotripsia, el Light Magic, que tenía una lesión severamente calcificada, no relacionada con la oclusión en el segmento medio, porque no había manera para navegar por esa arteria y poner un stent. Entonces, fíjense lo bien desarrollada que está esa colateral hasta justo la cruz, la coronaria derecha, nada, una arteria horrible, severamente calcificada. 3 catéteres guías diferentes para lograr tener apoyo hasta que finalmente con el guideliner, que es ese marker que ven en la foto de la derecha, prácticamente en el segmento medio del vaso, ya la guía está del otro lado, ya estamos dilatando las lesiones más importantes, pero luego en el segmento medio, fíjense que estamos dilatando esa lesión del segmento medio con un balón no complaciente y no rompe, no logramos quebreza. Pusimos el balón de litotripsia y miren a la derecha cómo el balón de litotripsia logra fracturar esa placa de calcio. Y miren el resultado final fantástico de esa arteria, ¿no? 86 años, disnea, angina, clase funcional 2-3, enfermedad arterial coronaria severa de Ovacio, facción de eyección 45%, insuficiencia mitral severa en plan de mitraclip. Le hicimos las coronarias y tenía una lesión severa gradada por IFR en la DA y una oclusión total crónica en la coronaria derecha. Nuevamente, la lista de materiales, los game changer, el microcatéter y el rotablator. Coronaria derecha 100%. La ven cómo se llena retrógradamente por la coronaria izquierda. Más o menos difícil de cruzar. Al final se logró cruzar, pero ahí no pasaba ningún balón, no pasaba nada.
Hubo que intercambiar la guía y luego de pasar el rotablator y hasta la lesión del segmento proximal y medio, ya apareció una arteria, ya se puede estentar y se puede resolver. Finalmente este paciente se pudo hacer un MitraClip, cosa que lo ayudó bastante con su problema de coronario. Y quiero que vean un detalle que a lo mejor no lo ven, pero igual se los menciono. Ustedes vean ahí donde está la posterolateral. Ven un humito, ¿no? ¿Ven un humito o no lo ven? Bueno, esa es la guía rotablator que causamos una perforación de la posterolateral. Gracias a Dios, ese chorrito no va a pericardio, sino que cabe a cavidad cardíaca y no tuvo ninguna consecuencia. Pero si de haber tenido una consecuencia, teníamos que tener herramientas para tapar ese vaso y resolver el problema. Y si drenaba pericardio, pues ya sabíamos lo que teníamos que hacer. O sea, estos métodos son agresivos y hay que reconocer muchas veces estas cosas, ¿no? Por último, mi amigo el doctor Ascanio, con quien he trabajado una pila de años, me llama anteayer y me habla de este señor, que además resultó ser un profesor del Pérez Carreño, 68 años, insuficiencia cardíaca, clase funcional 3, enfermedad de 3 vasos. El doctor Condado le había hecho una angioplastia a la corona derecha en el 2021, después el paciente se desapareció, reapareció pues en falla cardíaca, fracción de eyección de 20% y una oclusión de la descendente anterior que ya tenía en el 2021 y que ya Condado le había dicho que era algo que había que considerar más adelante. Y bueno, otra vez el churro de material, las cosas claves, la guía Confianza Pro y el microcatéter Supercross. Y ahora les explico por qué. Esto es lo del doctor Condado en el 2021, una corona derecha muy enferma. Ahí ven la oclusión de la descendente anterior, ven que ese vaso distal se pinta muy poco, bifurcado, pero realmente se ve muy mal. Pues Condado le abrió la corona derecha, se la dejó muy bella y yo tenía la esperanza que al hacer este estudio tuviese más colaterales ahora de la corona derecha que estaba bien a la DEA distal, ¿no? Pero no, era igual o más feo. O sea, no mejoró nada. Las colaterales seguían muy malas. Entonces, claro, hacer este caso, igual hicimos cateterismo dual. Aquí está el catéter en la coronaria derecha por inyección de contraste. Ahí está la guita. Nuevamente el mismo problema, un stump que termina en la septal. Entonces, una guía hidrofílica todo el tiempo va a la septal. Y fíjate que inyectamos contraste y la guía se va a la septal. ¿Qué nos salvó? El microcatéter. Pusimos un microcatéter angulado que tiene direccionalidad. Tú no solo puedes mover la guía, sino que puedes mover y rotar el microcatéter. Nos cambiamos de guía y nos pusimos con una guía de oclusión y ven al lado izquierdo cómo ahí la guía se sale del aceptal y ya logramos penetrar. Y la guía logramos avanzarla con mucha duda, proyecciones ortogonales, la vimos en oblicuo izquierda, así parecía que estaba, pero con una colateral que se pinta tan mal, esto es difícil porque no sabes realmente dónde estás. Finalmente, dejamos esa guía en la diagonal y tuvimos que probar con una segunda guía en algo que nos parecía que era la sombrita de lo que continuaba de la descendiente anterior, con una guía Pilot 200. Logramos navegar un poco y al final la guía, cuando inyectamos por el otro lado, nos dimos cuenta que había ido a una septal, pero no lográbamos salir de la septal y llevar la guía a la descendente anterior. Entonces tuvimos que venir con una tercera guía también de oclusión total crónica, y ahí fue que logramos realmente navegar nuestra guía al final del vaso, y este es nuestro resultado final después de haber dilatado y puesto 2 stents. Este paciente tiene una lesión de tronco que está igual que como la tenía hace 3 años, y dijimos que si había que hacerle algo lo dejaríamos para otro día porque ya teníamos como 5 horas trabajando. Estas son las complicaciones de estos procedimientos. La lista es larga, hay complicaciones cardíacas, coronarias y no coronarias. Por supuesto, la oclusión vascular aguda. Muchas veces podemos ocluir el ostium de los vasos, sobre todo donde ponemos a trabajar el catéter por donde solo estamos inyectando contraste. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, disecciones coronarias y aortocoronarias, la trombosis, la embolización, la oclusión de ramas laterales, los espasmos, los pseudolesiones y el atrapamiento de equipo, hematoma intramural, las perforaciones del vaso principal, el vaso distal o las colaterales, y luego en las complicaciones no coronarias, la hipotensión, infarto, arritmia y taponamiento, y por supuesto las no cardíacas, las complicaciones de los accesos vasculares, las complicaciones tromboembólicas
las relacionadas con el medio de contraste, que hay que tener ojo y estar muy pendiente en eso, porque son procedimientos largos, donde solemos usar mucho contraste, y las complicaciones de radiación, de quemaduras por radiación en procedimientos prolongados. Para concluir, la intervención coronaria percutánea en CTO ha alcanzado un alto nivel de éxito y con bajas tasas de complicaciones en manos expertas. La mejoría de los síntomas tiene que ser, por encima de todo, nuestro objetivo de tratamiento y lograr mejorar con este tratamiento a la terapia médica óptima, y eso está demostrado, lo hacemos mejor. Es clave la selección adecuada de pacientes basado en sus síntomas, en las imágenes y en una aproximación multidisciplinaria, y en situaciones donde las múltiples comorbilidades del paciente hagan la escogencia de tratamiento retador, el Heart Team desempeña un rol fundamental. Muchas gracias. Y bueno, justo para esta pregunta. Fantástico, Carlito, te felicito. Excelente presentación. Lo que pasa es que quedé agotado nada más de ver los casos. No sé si estando haciéndolo, cómo hubiera quedado. La verdad que el último caso sensacional, hacer reaparecer una inexistente DA fue increíble. Y todos los casos que presentaste tuvieron absolutamente asombrosos, exitosos. Y el problema aquí es que creo que hay una pregunta en el chat de, acerca del costo de estos procedimientos y la complicación, que por qué no considerar cirugía. Pero la verdad, ninguno de los casos que presentaste tenía opción quirúrgica, ¿no? Porque los cirujanos no tenían visibilidad ni visión de ningún lecho distal que fuera factible de colocar un grafo, ni arterial ni venoso. O sea, realmente lo que hiciste con el procedimiento fue reaparecer vasos que estaban desaparecidos, por lo que no había manera de que un cirujano con esa extensa calcificación incluso lo pudiera abrir y tratar de buscar a ciegas y tratar de palparlo, pero probablemente iba a tener muy poco éxito. Los pacientes tenían disfunción sistólica, un paciente de 83 años, otro de 86, o sea, realmente probablemente tenían legada a la cirugía sin ninguna opción. O sea que estos son procedimientos en corazones muy enfermos, con situaciones muy complejas, que afortunadamente ahora tienen una cantidad de opciones gracias a las nuevas herramientas que tú enumeraste y que, bueno, incluye, de hecho, estos procedimientos, las salas generalmente citan un solo paciente ese día para dedicarse a esto. Es casi un mindfulness completo solo para tratar de abrir un vaso, y a veces hay que hacerlos en 2 o 3 tiempos porque no logramos hacer el procedimiento completo en un solo tiempo. O sea que te felicito por la presentación, que estuvo fantástica, y te felicito mucho por los casos que tuvieron asombrosos. Como bien han dicho, esto es largo, es muy largo, y pareciese que una herramienta que es fundamental es la paciencia. Así O es. sea, no hay que desesperarse porque además te ocurren catástrofes. Crees que ya lo tienes resuelto y cuando todo parece que va Cuando todo bien, parece- se te sale la guía de la coronaria y casi que tienes que empezar otra vez de cero. Entonces, hay que tener mucha Mucha paciencia paciencia, mucha y muchas paciencia. veces lo que nos falta para tener éxito es paciencia. Total, Hay total. que tener las Incluso herramientas, el conocimiento, pero hay que tener paciencia. es ideal si siempre puedes ingresar con algún otro operador con alguna experiencia, porque puedes hasta turnar la lidia con la arteria, porque, bueno, llegas incluso a cansarte físicamente. Porque, bueno, tienes 4 horas sentados tratando de pasar de pie, perdón, tratando de pasar una guía por un segmento, y en un momento dado el cansancio te quita algo de lucidez, y si tienes un segundo operador que no tiene toda la responsabilidad, puede encontrar alguna manera
determinar ese avance y terminar el procedimiento. O sea que son procedimientos realmente muy complejos. Hay otros que te sorprenden. Hay otros que entras, preparas un set de CTO completo, incluso abres material que finalmente no utilizas porque la CTO se abrió muy fácilmente y son casos muy afortunados, pero sí existen sin ninguna duda. Siempre va a depender de la evaluación angiográfica que hayas realizado previo al procedimiento. No sé si estás congelado tú, estoy congelado yo o estamos congelados los dos. Creo que los dos no estamos congelados. Carlos, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Hay una pregunta de la audiencia, es sobre qué límite de tiempo de fluoroscopia y de volumen de contraste se plantean ustedes, si lo hacen por peso o si lo hacen por superficie corporal del paciente, en la experiencia que tienen y obviamente el doctor José Miguel que también tiene experiencia en casos coronarios complejos. La verdad es que es una pregunta bien complicada, porque muchas veces el tema de la radiación te agarra en un punto donde no ¿Dónde? tienes vuelta atrás. O sea, que tú dices, bueno, ya tengo tanto tiempo, pero es que ya tengo las 2 guías dentro del vaso, o sea, ya logré pasar. Lo que me falta es, bueno, tengo que pasar los balones, tengo que estentar. O sea, el tema del punto ese máximo de radiación es muy crítico, porque créeme, una vez que tú tienes la guía del otro lado, o sea, Sí, de ahí no no te te saca saca nadie. nadie. Te tiene que Eso sacar es una tiro de... cosa que tú tienes que terminar. Entonces, porque ese es como el paso crucial. Eh, entonces, sí, tú utilizas los guidelines adecuados para esto, pero cuando estás en el momento crítico, pues mira, tendremos que un poquito más de radiación porque no hay otra forma. De todas formas, hay una serie de recomendaciones que nosotros utilizamos para todos estos pacientes. Una de ellas es que hay que cambiar la proyección de trabajo, no puede estar todo el tiempo en la misma proyección. Tienes que minimizar los campos, tienes que acercar el tubo lo más que puedas al paciente, tienes que utilizar colimadores. Lo segundo es que hay que acostumbrarse a trabajar con poco contraste. No hay que hacer tantas inyecciones, que también es una cosa que muchas veces nosotros no miramos en la inyección anterior, sino que otra, inyecta otra vez, pero revisa lo que tienes en tu archivo, o sea, que has hecho 10 inyecciones, mira lo que está allí y no sigas inyectando. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que en cada intervención usar poco contraste, porque además a la hora de tener una complicación vamos a necesitar un montón de contraste. Entonces tenemos que estar preparados para atender una complicación y tener nuestra reserva de tolerancia de este paciente para poder resolver una eventual complicación. Y básicamente yo creo que hay que tener esos principios y el principio máximo, como todos sabemos, es que nosotros tratamos a los pacientes y no hay que hacer daño. O sea, el principio fundamental es que lo que queremos es mejorar a este paciente. No que porque tenga la arteria abierta, bueno, la arteria abierta, pero el paciente pues, le dejaste, fue a diálisis. Bueno, no está bien. Entonces, siempre el principio de no hacer daño hay que mantenerlo ahí en la cabeza, ¿no? Sí, esas recomendaciones generales que dio Carlitos son muy importantes con respecto a la protección en radiación, que tiene que ser una cosa obsesiva, no solo en los casos de CTO, sino que tiene que ser una obsesión de la sala, de manera de que no sea una extrañeza cuando vamos a hacer un caso complejo, sino que tiene que ser rutina. Siempre tenemos que usar los filtros, tratar de concentrar el foco, colocar la cámara lo más alto que podamos, colocar el amplificador lo más cerca del paciente posible, tratar de hacer menos angulaciones o proyecciones anguladas porque aumenta la radiación, utilizar todas las protecciones, presetear eventualmente el inyector siempre con muy bajo volumen para la derecha, máximo 3 cc, con muy bajo volumen para la izquierda, 5 cc, de manera que uno ya tiene una mentalidad de ahorrar contraste y de protegerse de la radiación siempre. Y cuando estás en CTO, entonces extrema los cuidados para, por supuesto, hidratar al paciente bien durante el procedimiento, confirmar la comodidad del paciente, porque el paciente también se cansa durante el procedimiento, al igual que los operadores. Y bueno, hay que estar, eventualmente usar sedación consciente suave para que el paciente lo tolere. Pero muchas veces no puedes escoger
exactamente, pero pues cuánta radiación hiciste y cuánta... Hay algunos laboratorios, por ejemplo, nosotros nos acaban de colocar en el laboratorio que tenemos una cuantificación en vivo de cuánta radiación estamos dando y nos va dando alarmas verdes, amarillas o rojas. En un momento dado puedes descansar, bajar, cambiar la proyección, etcétera. Pero debe ser rutina del laboratorio proteger siempre de contraste y de radiación, siempre. Carlos, ¿cómo vamos? Mira, hay un mensaje muy interesante que tú diste que fue el mensaje claro de que funcionalmente una buena colateral no justifica no tratar una oclusión total crónica. O sea, el hecho de que hagamos una muy buena colateral en un territorio viable, lo contrario, vamos a decir, si hay buenas probabilidades anatómicas de abrir esa oclusión total crónica, hay que intentar. En ese sentido, por acá, José Martínez Cheo nos pone una pregunta y él te dice, cuando coinciden una CTO con enfermedad de otro vaso, ¿qué recomiendas primero? ¿Tratar la CTO antes que tratar el segundo vaso, ya que al abrir la oclusión total puede modificar el FFR? Bueno, yo creo que el punto crucial allí es el tema de si está involucrado o no la descendente anterior. Yo creo que ese es el punto clave cuando uno ve una enfermedad multivaso. Porque si yo, por ejemplo, tengo una lesión de 70% en la descendente anterior y una oclusión de la coronaria derecha y pretendo hacerlo endovascular, pues lo razonable es que pruebe primero la CTO. Si tuve éxito, pues después le hago la descendente anterior. Si no tuve éxito, lo razonable es que este paciente vaya a cirugía, porque le estás quitando la opción quirúrgica. O sea, creo que el que esté involucrado en la descendente anterior forma parte clave de la estrategia. Okay. Y una pregunta, Carlos, José Miguel, o sea, un planteamiento, un hemodinamista, independientemente de que sea joven o más experimentado en Venezuela, hacer la transición de operador, porque bueno, todos hacemos coronarias, pero ese tema de desarrollar un stock, desarrollar una experiencia, es factible ahorita en la situación en la que estamos. Podemos poco a poco ir desarrollando experiencia. ¿Qué consejos le darían a una persona, digamos, joven que quiera iniciar a hacer casos de oclusión total crónica? Hay varias cosas, ¿no? Hoy día hay algunas casas comerciales que tienen un arsenal de herramientas para CTO que normalmente hace CTO proctorizada. O sea, tú puedes tener un programa de proctoring para oclusiones totales crónicas. En muchos países de Latinoamérica eso está establecido y funciona. Por otro lado, yo creo que cada vez que nosotros nos metemos en un terreno nuevo, con el que no nos sentimos todavía cómodos, lo más razonable es que uno acumule 3, 4 pacientes, estudiaste, te buscaste una persona que tenga experiencia y le pides que te ayude. Entonces desarrollas tu pequeña experiencia con 3, 4 pacientes y te vas entonces armando de valor, ¿no? Pero necesitas arrancar. Hay que arrancar los primeros casos que te ayude alguien con más experiencia, dominar bien el tema, tener el laboratorio bien equipado, utilizar todos estos scores que dijimos de que predicen si vas a tener éxito o no, y guiarte con eso. Si arrancas con un paciente que tus predictores te dan 5, bueno, la más seguro es que no vas a tener éxito. Entonces, todo programa hay que tratar de iniciarlo con casos más sencillos y que les vaya bien. Cuando los programas arrancan y el primer paciente se muere o sale mal, pues ya sabes para dónde va el programa. Entonces hay que iniciar tratando de que los casos salgan bien. Hay que seleccionar bien los pacientes. Y yo sí creo que se puede hacer, claro que sí. Hay que entender que esto es costoso, consume material, como lo vieron allí, se lo puse a propósito para que vieran la cantidad de material de cada una de estas cosas, pero es útil para muchos pacientes. Y hay una cosa adicional, que es que haciendo oclusiones totales crónicas, una vez que te fajas con un caso de estos, desarrollas una infinidad de herramientas para cuando tratas a un paciente convencional, que no es una oclusión crónica, pero que es un caso complejo, porque el catéter guía no tiene soporte, porque la lesión es tan severa que no logras que el balón pase. O sea, desarrollas una serie de destrezas
y herramientas para atender casos de complejidad que no necesariamente son oclusiones totales crónicas. Entonces, yo creo que definitivamente es valedero y no podemos esperar que se vaya el que queremos que se vaya para iniciar un programa. O sea, los programas hay que iniciarlos ya. O sea, esto se está haciendo en el mundo hace años y yo no me olvido que en el segundo triple C, yo había, junto con el doctor Ascanio, hicimos nuestra primera oclusión retrógrada de una lesión de la DEA proximal. Y yo estaba tan emocionado que la llevé al Congreso y se la mostré a José Miguel. Me dijo, no, esto hay que proyectarlo. Entonces, no era parte del curso, pero igualito mostramos nuestro caso de CTO retrógrada de una DEA proximal, que lo hicimos por una arteria epicárdica, que ello fue una cosa titánica para nosotros. Pero valió el esfuerzo y, oigan esto, ¿cuándo fue ese triple C, José Miguel? ¿En qué año? Hola, hola. Como el No te 2009, oigo. 2009, 2010, creo yo. Sí, yo recuerdo mucho ese caso que lo llevamos y lo mostramos ahí como un extra, por lo curioso que era en Claro, esa claro. época Lo recuerdo haber hecho perfecto. una Lo oclusión recuerdo retrógrada. perfecto. Pero Total. hay que tener la iniciativa, hay que prepararse y si no, pues los programas no arrancan nunca. Total, bueno, allí, más allá de lo que dijo Carlos, que es exactamente lo que vamos a decir todos, tú comienzas este programa con casos seleccionados que evalúas previamente. Nunca este caso se hace en lo posible de emergencia, nunca este caso se hace de emergencia. Se saca de la tabla el paciente, se discute con los familiares, se discute con otros especialistas, se discute con cirugía y si se decide abordar, se planifica. Estos son casos que hay que planificar de la A hasta la Z. Y claro, comenzarías con lesiones cortas, con lesiones no tan calcificadas, con lesiones menos anguladas, con lesiones que no tengan vasos que emergen inmediatamente después del stoma, con lesiones que están, que tienen un estómago, a veces ¿cómo se llama? Un tocón que es afilado y no brusco. O sea, vas a comenzar buscando lesiones que tengan mayor porcentaje de éxito, tal cual como lo dicen los scores, y vas construyendo poco a poco la confianza, la sensación con las guías que te permiten avanzar y cada vez ser más experto en el campo. Sin ninguna duda se puede hacer, siempre en los casos iniciales, hacerlo con gente que tenga un poco más de experiencia, siempre, porque te va a permitir aprender mucho más rápido. Como en todo en cardiología intervencionista, como todo. Doctor, hay dos preguntas en el chat que las pudiéramos combinar. Una es, ¿cuándo el cardiólogo clínico refiere un paciente para revascularizar una CTO? Yo creo que es muy basado en el síntoma, pero vamos a esperar que nos amplíen esa respuesta. Y la segunda, que la podemos asociar con la anterior, como estamos diciendo que no se deben hacer CTO ad hoc, entonces una de las preguntas es qué rol tiene la angiotomografía coronaria en esta preparación del paciente a ICP, tomando en cuenta la caracterización de la placa y las características anatómicas. Muy bien, voy con la segunda y después me recuerda la primera. La verdad es que la tomografía, si ya tú sabes que el paciente tiene una oclusión total crónica, básicamente recordar que la tomografía no solo es un luminograma, sino que me muestra la arteria, veo la pared. Entonces, entiendo un poquito más sobre ese segmento que tengo que cruzar y recordar que cuando yo hice el cateterismo no vi el trayecto, en cambio en la tomografía sí voy a ver el trayecto. Entonces, si hay un trayecto tortuoso que yo vaya a tratar de cruzar en línea recta y resulta que ahí hay una curva, pues si no lo vi en la tomografía, voy a tener más problemas en el procedimiento. La otra cosa es que reduces el volumen de contraste que vas a utilizar en la intervención haciendo inyecciones para buscar cuáles son las presiones, las proyecciones donde vas a tener menos foreshortening, vas a ver la lesión lo más extendida posible, no vas a tener superposición con la circunfleja o con un ramo marginal que lo tienes ahí atravesado en el medio y que no te deja ver bien el segmento de trabajo. Entonces, puedes hacer una planificación de tu intervención un poco más clara. Y finalmente, como les dije, hay scores para valorar el éxito tuyo en el cruce, que son
incluso mejores que cuando los haces con angiografía utilizando la angiotac. ¿Y cuál era la primera? La primera era, ¿cuándo el cardiólogo clínico refiere a un paciente para revascularizar una oclusión total crónica? Bueno, eso me parece importantísimo. Esa pregunta me parece súper importante porque además, créeme que yo mismo, esto de no pedir pruebas de esfuerzo y pedirle a todo el mundo angiotac me tiene un poco incómodo. No me siento tan cómodo con este abordaje de tener una tomografía y después decir, no, ahora es que le vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Pero te estoy hablando no de oclusiones totales crónicas, sino de mi práctica general. Todavía esto no lo tengo bien asimilado. Sin embargo, entiendo que si tú a un paciente ya tienes información de una tomografía y con esto, bueno, si tiene enfermedad coronaria, entonces ya le voy a poner en vez de prevención primaria, prevención secundaria, le voy a optimizar su tratamiento, hay una ganancia en eso. Hay una ganancia importante, pero desde el punto de vista estratégico, no conocer si un paciente tiene una zona que ya lo que tiene es una cicatriz, me ahorraría mucho tiempo. O sea, si ya yo tengo información de un eco que me mandaron, me hizo el doctor Bosch y me dice, mira, no, esta zona hay una cicatriz en cara inferior. Entonces, bueno, le hacemos vemos las imágenes y tiene una oclusión de la coronilla derecha. Bueno, y no tengo más nada que hacer, ya eso, ahí muere la evaluación, ¿no? Pero aquí estamos partiendo de lo contrario, de que el paciente que llegó con una molestia torácica extraña, le pediste un angiotac y todavía no tiene información del eco, de viabilidad, de isquemia, de nada, ¿no? Entonces, siento que ese es un punto un poquito complicado para entenderlo y manejarlo, pero creo que lo razonable es que este médico haga los estudios a ver si el paciente tiene isquemia, que haga estudios de imágenes con estrés y si efectivamente hay una correlación entre zonas de isquemia o de viabilidad con el territorio afectado a una oclusión total crónica, ese paciente debe referirse para ser valorado en un JARTIM y por supuesto cuando tenga síntomas que él no puede controlar con una terapia médica. Si los síntomas por más que él lo maneje, sigue con síntomas, lo razonable es que lo refiera a ver si es candidato a un procedimiento de revascularización. Perfecto. Carlos, hay una pregunta importante ahí de la audiencia. El doctor Gabriel Sosa pregunta que si los pacientes diabéticos con CTO y enfermedad multivasos se prefiere la revascularización quirúrgica. Sí. Sencillo. Pero todos estos casos No, que presentaste aquí que parecen tenebrosos, esos pacientes, los cirujanos fueron rechazados por los cirujanos. Todos estos casos impresionantes que nos presentaste. pregúntale a George que está aquí delante de mí. Sí, no solo George, hay varios cirujanos, me imagino. Imagino que hay varios George me dio cirujanos las acá. gracias. Ninguno te va a agradecer George que me le dio las mandes ese gracias caso. de todos los casos. Claro, pues. Mira, O sea, el doctor de Santólogo nos dio las gracias por haber tratado nosotros a esos pacientes. Para Claro. nada se preocupó ni dijo que le estábamos quitando la comida de sus niños ni nada por el estilo. es que sí, el problema ahí, Eleodoro, es que el paciente tiene que tener un target distal, o sea, un vaso distal donde el cirujano Claro. pueda colocar el grafo. Entonces, no todo paciente diabético es quirúrgico porque no todo paciente puede recibir bypass simplemente, pues, pero en principio, en enfermedad múltiple en un diabético, lo primero que uno piensa es en cirugía, pero cuando lo evalúa hay pacientes que no son candidatos a cirugía porque sus vasos distales son muy malos, están muy calcificados o tienen cicatrices, el paciente tiene disfunción sistólica avanzada, entonces, bueno, en esos casos vuelve otra vez al intervencionista para ver qué se le puede hacer desde el punto de vista de catéter. Correcto. Hay un paciente, están describiendo un caso ahí, pero no sé, lo voy a leer, te lo voy a leer, Carlos. Un paciente de 54 años de edad, diabético, con oclusión total de DA, había sido revascularizado 10 años atrás, ICD, oclusión crónica total, supongo, y lesión de circunfleja. Fue llevado a cirugía, el cirujano cardiovascular informó las arterias totalmente calcificadas, textualmente, no tengo dónde colocar bypass.
Sí, bueno, es eso, esa es la vida real, pues. Esa es la vida real. Probablemente hubiera sido ideal un hard team antes, de manera de eventualmente haberle evitado el tiempo quirúrgico al paciente. Pero bueno, es eso. Hay pacientes que simplemente no se pueden revascularizar quirúrgicamente. Ese es un clásico paciente donde nos fajamos con un CTO, eso que estás describiendo, donde el cirujano dice, bueno, donde esto tiene mucho calcio, y a lo mejor el vaso ni siquiera es de mal calibre, pero es una arteria tan enferma en su pared que él Que no no le puede, el parece ciudadano no puede hacer nada, pero a lo adecuado, mejor, y ya le pusieron un bypass y ya fracasó, ya usaron la mamaria, entonces ya viene con menos opciones a tu total, segundo procedimiento, ¿no? total. Redo, o sea, ya vienen más cosas que complican la cirugía, ¿no? El paciente en particular hay que buscar la DA y ver cuán accesible es para un procedimiento de STO y dedicarse a tratar de abrirle la DA. Y bueno, nuevamente en una discusión multidisciplinaria entre varios expertos para que el paciente reciba la mejor opción. Lo importante es que los pacientes tienen esto ahora. Los cirujanos han progresado enormemente en su capacidad de revascularizar casos complejos y los intervencionistas también han progresado enormemente en su capacidad de revascularizar pacientes muy enfermos. Cuando los pacientes están muy enfermos, los cirujanos tienen menos chance de tener éxito, que pudieran aumentar un poquito las tasas de complicaciones. Cuando el paciente es muy enfermo, como la aproximación percutánea es un poco menos invasiva y lesiva en general del tejido, bueno, el paciente a lo mejor puede tener una mejor oportunidad en el percutáneo. Pero ambas especialidades han alcanzado niveles topes de resolución y deben decidirse estos procedimientos en conjunto. Ajá. ¿Qué dirías tú de de las herramientas para comenzar el programa del doctor Finisola? Quiere comenzar ahorita. ¿Qué mandas a comprar? Mira, vamos a hacer lo siguiente, Vicente. Tenme allí que vamos a abrir esa sitio que está corta, no, está es tapering, no pareciera muy calcificada, tiene menos de 20 milímetros, es una muy buena DA, el lecho distal está bien. Ten estas guías, él tiene el presupuesto comprimido, o sea, no es que le vas a pedir 12 guías. Entonces vas a escoger 3 guías, vas a escoger qué catéteres de soporte, cuáles le recomendaría, un microcatéter, puede comprar un microcatéter, no va a comprar el que hace flexión, el que se flexiona, no puedes Ya aturdir. empezar. Que este es fundamental es no pichirrear. Aquí no se puede. No, bueno, yo creo que de manera resumida, catéteres para la coronaria izquierda, extra soporte, y recordar 7 u 8 French. ¿Ok? Bueno trabajar con introductores largos, porque muchas veces un introductor corto con estos catéteres grandes, si hay enfermedad en la aorta, cuesta mucho manipularlos y entonces si uno puede poner un introductor de 45, le ayuda bastante en el procedimiento. Para la coronaria derecha es más complejo porque casi siempre para tener mucho soporte hay que terminar trabajando con curvas muy especiales o con un AL1 o AR2, ¿no? Segundo, hay que tener extensiones de catéter Perdona, guía. le pides le dice que tenga por lo menos algún extensor de catéter, por si acaso alguna. Sí, a eso iba, hay que tener extensiones de catéter guía, recordar que los extensores de catéter guía son a la medida de los catéteres guía, o sea, no puedes poner un 6 dentro de un 7, o sea, el extensor es adecuado al tamaño del catéter guía. Indispensable, indispensable, sobre todo en la coronaria La derecha. coronaria derecha. Y sobre todo si el aceteo Luego, está distal. Bárbaro. sí, luego hay que tener microcatéteres. Yo recomendaría tener al menos un catéter recto que sirva de intercambio y hay que tener un catéter angulado que dé direccionalidad para ayudar a cambiar La dirección de la la guía. dirección en la que quieres orientar tu guía. Y luego con las guías de angioplastia hay muchísimas guías, pero probablemente con las guías que hemos trabajado desde hace más tiempo, porque han desarrollado desde hace años estas tecnologías, es el grupo de Asahi, que hoy día pertenece a Abbott.
Este grupo tiene una serie de guías dedicadas para oclusión total crónica, de las cuales las más viejas son las que estamos utilizando nosotros como la Confianza o la Conques Pro. Y estas guías no son hidrofílicas, pero esto tenemos que combinarlo con el uso de guías hidrofílicas también para oclusiones totales crónicas. Hay que recordar, ellos tienen que si está severamente calcificado el estómago, entonces use la Gaia 1, pero si no está tan calcificado, use la Gaia 3. O sea, tienen digamos, como un arsenal de guías impresionante. Total. Lo que es también importantísimo es que uno en el caso tienes que cambiar de guía varias veces sin que la guía se haya dañado, pero que ya la guía cumplió una función y ya te toca hacer otra cosa, y por eso la importancia de tener el microcatéter con el que puedes intercambiar esa guía, ¿no? Hay que tener guías de 300, hay que tener guías largas porque con los microcatéteres hacer intercambio de guías a veces se vuelve tricky, aunque hay algunas herramientas para eso, los balones estos que ayudan a intercambiar las guías cortas. Trapping balón de Boston y cosas de esas. O también puedes tener a lo mejor extensores de guía y las conectas allí, Exacto, pero hay con tu guía. que poder o tener guías largas o tener herramientas para desmontar los microcatéteres sobre las guías, ¿no? Y creo que si los casos tienen mucha enfermedad aterosclerótica, es importante que tengamos algo con lo que podamos hacer debulking. O sea, creo que quedarse con la guía de un lado y que después no pase. Hay algunas cosas económicas que uno puede utilizar como un torno. O sea, sí, claro, como un baño de torno que te permiten navegar al otro lado de la oclusión con una guía. Que es activo, pues. No necesariamente son costosas, ¿no? Que son muy rudimentarias. Un torno es un catéter, microcatéter que uno va enrollando y se va atornillando y pasa al otro lado de la lesión. Entonces, si no lograbas que un balón cruzase, hay que tener ese tipo de herramientas. Y con respecto a balones, hay que tener balones pequeños, hay que tener balones chiquiticos, hay que tener balones no complacientes, por supuesto, balones semicomplacientes, y hay que tener estén largos, porque se usan normalmente estén muy largos. Mientras más largo, pareciera que todos los largos se van a consumir y se van a usar no menos de 2. Sí. Bueno, Vicente, ya sabes que hay que hablar con el doctor Bartolomé para que vaya haciendo una parte en el presupuesto, porque esto salió un poco costoso, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno. Ya tú tienes afortunadamente tu imagen intracoronaria ya y creo que ya Vicente tiene ya su rotoblator, o sea que, bueno, ya tenemos parte del paquete. Ya tiene parte del paquete avanzado, pues. No, y una de las preguntas que hacía alguien, uno de los especialistas, era si en el país había centros con experiencia. Y bueno, claro, efectivamente, en varios centros en el país se tiene el programa de oclusiones totales crónicas, pero por supuesto, como dice Carlos, es un programa de mucha paciencia y de mucha inversión. Sí. Carlos, hay un comentario y una son pregunta. particularmente famosos los... Ajá. Sí, continúa. No, eso. Hay una actitud zen dentro del laboratorio propuesta por los japoneses, que tienen una experticia enorme en el tratamiento de la CTO. Ni siquiera hacen confirmación, todo lo hacen confirmación visual con contraste. Eso no tienen el problema del contraste, sino que van sintiendo la guía, van avanzando, cambian un catéter y tú vas viendo que, bueno, ¿y dónde está este hombre? ¿Cómo sabe que sí está en la luz? Hace unas proyecciones, pero ni siquiera graba, no se llena de radiación. Muy interesante, pero sobre todo es la actitud de persistir, de quedarse así, perseverar y terminar de abrir la lesión. Carlos, hay comentarios y una pregunta, el comentario del doctor Nissim Abecasis que habla sobre cuando hay úlceras dorsales de piel post-CTO, pensar en radiodermatitis, y que recomienda apoyarse con los dermatólogos para tratar estas úlceras porque son un verdadero dolor de cabeza. Entonces, no sé qué experiencia has tenido. Nosotros tuvimos una vez un procedimiento de electrofisiología muy largo y realmente úlceras que tardan mucho en cicatrizar y tuvo que resolverlas con dermatólogos. Es un comentario del doctor Abecasis. Y una pregunta que es interesante, que cuando el intervencionista debe decir es hora de parar, no puedo pasar la lesión. ¿Hay algún tiempo, hay algún criterio para tomar esa decisión, Carlos?
Yo igual, como le dije antes, creo que hay un tema de agotamiento. Hay veces que estás agotado, que ya hay un tema de, por supuesto, de radiación, donde dices, mire, ya esto ha durado mucho. Hay un tema de agotamiento del paciente. El paciente también está a veces exhausto, dice que ya quiere terminar. eh, y hay un tema de contraste, ¿no? Y luego, cuando tú estás probando y probando, la cosa se va complicando, porque es que tú estás probando, pero esa guía que tenías ahí, que es como una aguja, quiere decir que ya has atravesado por lo menos 4 o 5 veces, te saliste de la luz del vaso y has estado ahí con suerte de que no ha aparecido una complicación mayor, ¿no? Entonces, cuando aparece una complicación, por supuesto, ese es tiempo de complicación importante, tienes que interrumpir el procedimiento porque tienes que retirar el material intravascular, tienes que revertir heparina, o sea, tienes que hacer una serie de cosas para atender potenciales complicaciones. Entonces, yo creo que es importante cuando sentimos que lo que estamos haciendo puede ser la balanza más riesgoso del beneficio que vamos a obtener, tenemos que parar. Hora no Mario, tengo. ahora no. Sí, No, que no, hora, la verdad es que la hora sí, no es no es un parámetro, pues. No, no es el parámetro que uso. que utiliza. Lo que pasa es que en un periodo de tiempo donde has intentado varias maniobras y no hay progreso, evidentemente te tienes que replantear o que te falta una herramienta que pudiera colaborar y no la tienes en este momento en el laboratorio. Entonces tú puedes parar el caso y diferirlo y traerlo en un segundo tiempo. O sea, hay cantidad de CTO que se hacen en 3 tiempos. Bien, porque el problema es que cambias o intentaste todo el tiempo anterior o no pudiste y decides, bueno, mira, vamos a intentarlo, aquí veo una sectal que parece grande, a lo mejor podemos hacerlo retrógrado y lo traes en un segundo tiempo. Siempre, si no hay progreso y estás poniendo ya en riesgo al paciente, para, simplemente. Eso no tiene un tiempo, porque eso pudiera ser a la hora. Pudiera decir, mira, no, mira, no estamos haciendo nada aquí, ni nos movimos del punto inicial. Bueno, entonces te replanteas y lo haces en un segundo tiempo. Básicamente es eso. Yo a veces, anteayer le comentaba al doctor Ascanio y a Gabriel, cuando estaba haciendo el caso, que a veces hiciste una punción y como pinchaste las dos piernas, una no la pinchaste tan bien y entonces al paciente le está saliendo un hematoma enorme en la femoral. Entonces tú estás ahí preocupado que estás haciendo una oclusión, pero quieres terminar porque estás viendo que el tipo tiene un hematoma gigante. Entonces al final terminas interrumpiendo una intervención porque, bueno, no puedes permitir que el paciente salga pues con una complicación vascular mayor. Pero una cosa tan sencilla como la punción vascular que está generándote problemas puede hacer que tengas que parar la intervención mucho antes de lo que tú habías planteado. Sin duda. ¿Esas punciones femorales son guiadas por eco, Carlos? No te escuché. Que si las punciones femorales, las punciones de abordaje son guiadas por eco, siempre. No. Sí, lo hacemos, Yo lo me he hacemos. tratado, La verdad es pero que he fracasado. como tienes tantos años haciéndola, haces todas las etapas con eco, pero estas, claro, son años haciendo, no sé, 10.000 punciones femorales. O sea, siempre crees que lo puedes hacer simplemente palpando y encontrando el spot el sitio adecuado de punción, honestamente. Lo que sí es importante es que esto no es para hacerlo por la radial derecha, ¿no? Es muy difícil meterse en un caso, aunque los japoneses lo hagan, trabajando con catéteres 7 French Slender, que no utilizan introductores, sino que navegan directo por el catéter guía por la arteria, entonces pueden reducir el diámetro. Pero es complicado si tienes que manejar varios instrumentos por una radial derecha. Entonces, a veces puedo usar la radial para tener el acceso dual de la otra coronaria, pero casi siempre el acceso femoral es un poco más cómodo, nos da un poco más de soporte, sobre todo para trabajar en la coronaria derecha, ¿no? Sí, sí, la verdad es que todo es Eh, Aquí hay una pregunta de nuestro público en vivo que tenemos aquí en la metropolitana. Chadi, Una pregunta técnica que a raíz de cuando hablaste de las angiografías coronarias, si tiene un paciente con una angiografía coronaria,
que le reporta una CTO y te puede ayudar para resolverlo. Repite la hay pregunta, dos cosas. Carlos, repite tú La la pregunta pregunta. que hace Chadi es si tienes una angiotomografía del paciente y tienes un equipo que puede hacer fusión de imágenes, si te puedes ayudar con la fusión durante el procedimiento. Te cuento, hay dos cosas. El tema de las coronarias es el movimiento. Y tú no logras con la fusión que ese movimiento se reproduzca. He visto algunos software de coronaria que te reproducen el movimiento. Lo he visto, pero no, nosotros no ese tipo de fusión no la tenemos. ¿Ok? Hacemos fusión de aorta, de arco. Incluso cuando estás poniendo la válvula que ya se mueve bastante, la fusión ayuda, pero no es crucial. Para aneurismas toracoabdominales, ramas, prótesis fenestradas, es una maravilla. Pero ya cuando te acercas al corazón, que hay el movimiento, se vuelve un poco menos útil. El otro tema con la tomografía, que a veces la gente cree que puede planificar todo con la tomografía, no es tan sencillo. Porque hay que recordar que la tomografía no estudia al paciente desde el punto de vista temporal. Entonces, a lo mejor hay una oclusión total crónica y le interpreta, si es muy corta, a lo mejor la tomografía la interpreta como una estenosis severa. O sea, porque no ve el momento en que se llena el vaso ni en el sentido en que se llena el vaso. La tomografía no me va a interpretar un vaso que se llenó retrógrado. Entonces, no tenemos la misma información, es diferente. O sea, no hay nada como la geografía para entender esto, ¿no? Ya nos están avisando de nuestro tiempo, Carlito. No sé, lo que tú mandes allí. Aquí todo el mundo vino sin cenar y hay una cosita que vamos a comer ahora, entonces yo creo que hay que terminar porque creo que Exactamente, todo... exactamente. Todo el mundo se lo merece. Excelente, Carlos. Bueno, para la Sociedad Venezolana de Cardiología es una gran satisfacción, Carlos, esta conferencia tuya en el marco del primer curso de la Sociedad Igor Palacios, la primera conferencia que se da aquí desde Caracas, acompañando a toda esta cantidad de conferencias que empezaron hace 9 meses con el doctor Pedro Moreno, incluyendo al propio doctor Igor Palacios, y hoy con esta magistral conferencia. Te informo, si no pudiste darte cuenta, que había una gran audiencia, más de 110 personas, y tomando en cuenta que muchos de los conectados hay grupos de personas, o sea que es posible en los posgrados, ahí como están ustedes varios reunidos, probablemente más de 150 personas conectadas a esta hora que son las 9:30 de la noche. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que nos has ilustrado un tópico tan importante. Las gracias también a José Miguel Torres, a Vicente Finisola y a Bartolomé por su moderación y aportar con su experiencia en la dinámica de este fantástico evento, y recordarles a toda la audiencia que el curso de la Sociedad Igor Palacio finaliza el próximo mes con la charla del doctor Pablo Rengifo sobre terapia endovascular en insuficiencia cardíaca, y los invitamos, estamos seguros que va a ser también una conferencia de altísimo nivel, como todas las que hemos oído. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, que descansen y gracias por su asistencia. Muy buenas noches para todos y buen provecho para los que van a cenar allí. Exacto. Buen Buenas provecho. noches. Buenas noches.